Y estamos de nuevo, sí señor. Comentaba aquí fuera del aire que el tema del Tratado de Libre Comercio y una gama de productos agrícolas es muy sensible en el manejo. Y es muy sensible en el manejo. No me saque, no me saque de concentración, papo. Sigue. Yo creo que hay otra cosa para ver la cachucha. En el caso, por ejemplo, de la leche en polvo, grandes cantidades de leche en polvo entran a Centroamérica, subsidiadas de los países productores europeos como Holanda, entre otros, que es uno de los mayores productores de leche en polvo. Ocurre, acontece y viene a ser que muchas veces esa leche hay sobre abastecimiento, y entonces ellos, ¿qué hacen? La venden a otros países. ¿Qué hacían con esa leche subsidiada? Como le llegamos muy barata, la vendían, por ejemplo, a países como República Dominicana, y aquí se armó un brollo porque entonces atentaba contra la producción nacional de Claro, leche. por supuesto. Porque Claro. venía muy bajo precio, porque era subsidiada y a la vez venía con el Tratado de Libre Comercio, venía casi por el suelo. Pero ¿qué pasó? Genialidad de los productores de leche dominicanos. Comenzaron a aumentar su producción de leche que colocaban al consumidor, también usando para rendir sus cantidades de leche en polvo, de esa que también compraban, y la compraban en forma de arancel grande, de toneles grandes, no envasadas, indistintamente, y eso le provocaba una reducción de precios que no se tradujo nunca al consumidor. Claro, por supuesto. Claro, jamás. Okay. Lo que te quiero decir que en esto hay muchos puntos sensibles y muchos puntos grises en este tipo de negocios de producción y de exportación. Y ese caso de la leche, que venía subsidiada desde Europa a Centroamérica, es patético. Y eso ocurrió hasta hace 2 años y medio, 3 años, hasta que los productores de leche dominicanos se encajaron también. Dijo, acá, nosotros, ¿por qué vamos a estar peleando porque nos están trayendo leche subsidiada? ¿Por qué nosotros mejor no nos acoplamos, no nos metemos dentro del marco del negocio y también sacamos algunas ventajas? Y en vez de pelear con lo que están importándola, nosotros nos metemos y nos encajamos y tenemos mejores precios de Claro, por competitividad. supuesto. Y hasta podemos exportar. No lo dude. Así es. Pero eso es así, ¿eh? Claro. Así, son mercados muy complejos y muy susceptibles. Además de eso, y cuando están amparados en tratados o bilaterales o tratados ya múltiples, como el caso del DERCAFTA Centroamérica, Estados Unidos, República Dominicana, es mucho más complejo, porque necesariamente todas las economías de los países similares, como el caso de Centroamérica con República Dominicana, no necesariamente la misma, No. aunque seamos similares. Así Ojo. es. Decía Balaguer que nosotros éramos un microcontinente más que una isla, porque teníamos la ventaja de que en este pedacito de tierra de 48.000 kilómetros cuadrados se podían conseguir diferentes tipos de microclimas, y que esto generaba todas esas posibilidades de producción que tiene la República Dominicana. Un pequeño continente porque hasta tenemos fronteras. Sí, pero eso que dice don Rudy, yo me siento completamente identificada. Yo pienso que la capacidad que tiene el país para producir sobrepasa la capacidad de gestión de los gobiernos, porque tenemos tantas posibilidades para intentar ampliar las exportaciones agrícolas, y el tema del que somos un país pequeñito, un país pobre que tiene suficiencia alimentaria en muchos que tiene sentidos. un enorme mercado en todas esas islas por ahí, Sí. Desaprovechado totalmente. Completamente. Por Entonces, abastecimiento, lo que dice Olga, abastecimiento propio para nuestras demandas. así es. Y yo siento, no sé, señores, nosotros fuimos de los pocos países que no experimentó ningún tipo de escasez durante los momentos más crudos de la pandemia. Había producción por todos los lados. En eso O sea, nunca hubo temor. Entonces, nosotros quizá como convivimos con esa realidad, no llegamos a entender el alcance y la importancia de eso. Nosotros, yo siento eso, tenemos una capacidad de expansión en el tema agrícola que sobrepasa el entendimiento y la capacidad de gestión de los gobiernos, porque los mercados están ahí. Y aquí tenemos muchas tierras con vocación agrícola. De ahí la importancia de la ley de ordenamiento territorial, para que todas esas tierras que son de vocación agrícola, que están siendo mal utilizadas, puedan pasar a ser parte de lo que es área de producción. Ubicar mercados, saber cuáles son los mercados que nosotros, como le decía anteriormente, podemos producir desde productos de clima templado, bosque tropical, clima seco. Nosotros podemos producir lo que sea.
hasta allá en la frontera, que la vaca come en piedra, que lo he visto yo con estos ojos que se lo van de comer la tierra. Señores, hasta en esa zona hay cultivos que se adaptan. Y es interesante ver cómo los gobiernos que han pasado han intentado hacer cosas con la agricultura, pero yo siento que no se ha explotado todo su potencial. Y yo creo que es una parte importante si el gobierno está interesado en expandir las exportaciones y traer divisas a través de la actividad agrícola. Miren, una de las funciones que debe tener todo medio de comunicación, y la tiene este programa, es la de orientar, educar e informar a la gente, al pueblo. Hay un tema que a mí tengo tiempo analizándolo y preocupándome. Es el tema de los cigarrillos electrónicos. Muy usados en estos tiempos. Hay una proliferación en el uso de esos aparatos que se han creado, se han producido con el propósito de sustituir a los cigarrillos, que demostrado está que son generadores de cáncer en el ser humano. Así es. Bueno, los cigarrillos electrónicos pueden provocar daños pulmonales a largo plazo. Pueden provocar cambios celulares y moleculares en los pulmones, según un estudio realizado en ratones por científicos canadienses, quienes advierten que estos productos no son inertes. Un equipo de la Universidad McGill de Montreal descubrió que incluso una baja exposición a los aerosoles de una marca de cigarrillos electrónicos muy popular entre jóvenes y adultos jóvenes tenían efectos significativos. La inhalación prolongada de aerosoles de cigarrillos electrónicos por ratones provocó cambios en la composición de las células inmunitarias pulmonares de los animales y alteró los niveles de genes y proteínas en los pulmones, indica la investigación que publica The FACEP Journal. ¿Y cómo pusieron a fumar a los ratones? No, porque le crean el ambiente, ¿no? Yo pensé con lo lo mismo. que, Yo con quiero lo- ver un ratón No, fumando. pues yo pensé lo mismo, claro, yo pensé, se vería muy chulo el ratón con sus piernas cruzadas Bueno. y fumando sus cigarrillos. Pero yo No, hago pero es interesante eso. este señalamiento porque yo sé de jóvenes que han tomado esto como moda, pero que realmente se ha convertido en un vicio. Un vicio, claro que sí. Porque tienen nicotina. Tienen nicotina esos Claro, cigarrillos claro, electrónicos claro, y claro. crea hábito. Entonces, Así el que quiera seguir ese camino, bueno, pues está en su derecho de querer quitarse la vida en grado extremo, ¿no? Ahora, los más inteligentes son aquellos que no utilizan eso para no afectar su calidad de Claro, vida y por su salud. Claro que sí. Eso es razonable. Bueno, poderosos, tenemos en la tarde de hoy otro poderoso amigo de aquí de la casa del Rumbo de la Tarde para hablarnos pues de finalmente la aprobación en primera lectura de la ley de fideicomiso público, una ley ampliamente debatida, y para hablar de ese tema tenemos al diputado Amado Díaz en la línea telefónica. Bienvenido al Rumbo de la Tarde. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes ahí, Rudy, Georgie? Aquí por Bien, cabezadura. muy bien. Buenas, Amado, un gusto saludarte y tenerte con nosotros. Georgie, Rudy es mi abusador preferido. Sí, Ese programa de las 12 de la noche, lo que es un problema para un viejito ya como uno. es un serio problema. Para dos, y yo que lo produzco. Dígame tú. Háblanos de esta ley, la ley de fideicomiso. Tú introdujiste la ley de fideicomiso que había propuesto el gobierno. Entonces ya pasó un primer tramo. Primero, Ajá. ¿qué enmiendas se le hizo sobre el proyecto inicial y que había sido motivo de controversias? Primero. Y segundo, ¿cuál es la situación hacia la segunda lectura? Ya prácticamente se había corregido todo lo que había generado algún nivel de disenso.
con las aprobaciones que ya se habían producido, la primera y la segunda. Lo que se aprobó hoy es lo que ya prácticamente, reitero, había sido consensuado. Naturalmente los partidos de oposición te hacían requerimientos como una forma de curarse en salud, pero cuando se les complacía seguían con la misma hostilidad. Es decir, era un asunto de orden político. El PLD sabe que con la aprobación del proyecto de fideicomiso podría ser, yo no estoy diciendo que vaya a ser así, el presidente pudiese sembrar de obras el país sin tener que hacer uso de un solo centavo del presupuesto. Estamos en la antesala de unas elecciones y es un asunto con un componente muy alto de política y por eso ellos se oponen, pero la verdad es que a ellos nosotros logramos complacerlo en todo lo que fueron sus requerimientos. Entonces, ¿cuál es el camino ¿Qué que es lo lleva que viene? ¿Qué es hacia lo la que segunda viene? lectura? No, ¿Va ya. fácil? ¿Hay más o menos cierto consenso? ¿Cuál es la situación? No, la oposición sigue con su misma, ellos no Posición. han variado su posición, Ok. ellos no han variado su posición, pero se aprobó hoy en primera lectura y ya para el día 2 que está programada la próxima sesión, si Dios quiere, nosotros ¿Por mayoría, Nosotros lo- mayoría absoluta o mayoría simple? mayoría simple. Ya, ok. Colombo, ¿cómo está? Muy bien, excelente todo. Sí. Por mayoría Mayoría simple. simple. ¿Y cuál es la actitud en lo que ustedes han podido sondear en la Cámara de Diputados en torno a la nueva reformulación del proyecto? No, al final lo que hicimos fue desarmar los discursos de la oposición porque si tú veas un requerimiento y yo te cumplo con él, pues tú o eres muy sinvergüenza o realmente lo que me estaba era tomando el pelo. Y nosotros, yo no quiero dejar dicho que la oposición lo sea, pero sí quiero decir que nosotros logramos que arribamos a la posibilidad de que se cumpliera con todo lo que ellos estaban, con todos los requerimientos que ellos estaban planteando, y después ellos no han variado la posición con relación a lo que es el tema de aprobación, pero es parte del juego político, es parte de la dinámica congresual, y nosotros estamos claros de eso. Ellos van a votar, no van a votar, se van a tener, pero nosotros tenemos cómo pasar el proyecto para la segunda lectura. Ok. Entonces, ¿tú crees que va a ser un hecho ya definitivamente? No, con eso, si Dios quiere, no va a haber problema. Nosotros tenemos la numerología, así lo establece. Lo ideal hubiese sido que todos nos pusiéramos de acuerdo siempre. Y quiero resaltar... Pero también sería muy aburrido si todo el mundo está de acuerdo. No, pero lo ideal siempre será un sueño. Sin embargo, uno siempre tiene que apostar a ese sueño. Una que es lo pregunta. ideal. Una pregunta. Para negociar un fideicomiso, se necesita, por supuesto, un inversionista privado interesado en el fideicomiso. Pero, Sí, lógico. ¿tiene que hacerlo la Presidencia de la República o lo puede hacer cualquiera de las dependencias del Poder Ejecutivo? Nosotros estamos estableciendo que no solo el Poder Ejecutivo, sino los órganos extrapoderes también pueden hacer fideicomiso. Ah, caramba. Porque tú no puedes circunscribir un mandato a una sola ala del poder. Ya, Es ok. decir, hasta los órganos extrapoderes se le está facultando para hacer fideicomiso. Cuando habla de órganos extrapoder, ¿a qué te refieres? Bueno, a la Suprema puede ser el Tribunal Constitucional, la Ok. Suprema. Por ejemplo, la Junta Central Electoral es un órgano extrapoder. Ya, ok. Mire, yo le voy a decir una cosa, a título personal, Ok. a mí me gusta el fideicomiso. Y le explico por qué. Porque, por ejemplo, Bahía de las Águilas, esto es muy bonito, eso es lo último, pero tiene 3.000 años ahí y nadie le ha hecho caso. ¿Algún atractivo tú tienes que darle a un empresario para que coja para allá? Claro. No puede. Es decir, yo siempre me voy a inscribir con el fideicomiso, lógicamente con el cuidado de la cosa pública, pero yo no hago nada con tener algo bonito si no le doy uso. ¿Qué hacemos nosotros con un mueble bonito dentro de nuestra casa si nunca nos hemos sentado en él? Así Es es. decir, yo creo en el fideicomiso, naturalmente bajo la supervisión, y se pusieron muchos candados, porque ¿qué es lo que se ha procurado con este proyecto de ley? Es transparentar el uso de la cosa pública, es transparentar de que todo tenga que ir al Congreso. Inclusive todos los contratos tienen que pasar por el Congreso. Sí, definitivamente. Debe ser Antes, así. sí, hoy, yo digo algo, pero es que Luis ha querido
ser más transparente de la cuenta, porque él pudo agarrarse de la oposición se opone, pues yo voy a seguir con el esquema que ellos usaban, y sin embargo ha insistido en que las cosas se hagan bien, porque el proyecto de país, lo que ya no tenemos edad para pensar vivir en otra nación, tenemos que protegerlo y hasta la muerte, el compromiso social es hasta la muerte. Entonces lo ideal es que las cosas se hagan bien, y ojalá y la oposición hubiese coincidido con el oficialismo y todos votáramos porque es lo que conviene. Pero es aquí, porque aquí somos muy políticos, aquí la política siempre prima por encima de todo, inclusive del interés de la nación. Bien. Correcto. Y más cuando hay un candidato presidente con los niveles de popularidad que tiene Luis Así, Abinader, ¿no? Así es. A mí no me luce mucho, A mí sí. tal vez no me luce mucho por mi condición de oficialista. Ahora yo le voy a decir algo a ustedes, y coincidencialmente venía en mi vehículo con unos amigos, y yo le decía, pero nosotros hemos sido tan dichosos en la vida, que vivimos la época de Luis Polonia, de Miguel Diloné, de Manny Mota, del Gallo Batista. Nosotros vimos a Johnny Ventura, a Fernando Villalona, nosotros vimos a Camilo Sesto y a toda esta gente. No siga ya, porque nos van a contar los años, abusador. Y al final, y yo le puedo decir eso y lo digo, soy alérgico a la lisonja, no tengo necesidad de hacerlo, pero yo al margen de todo considero a Luis un gran presidente. Diputado, Bueno, son los hechos lo que lo califican de esa manera, ¿no? Así es. Su gestión frente al país, señores. El turismo, por ejemplo, que es ahora mismo la figura estelar de la República Dominicana, se ha recuperado de una manera que nadie se la imaginaba, precisamente por las medidas adoptadas por el presidente de la República cuando asumió los destinos de la nación. Y los reconocen no solamente los inversionistas en el sector turístico en el país, sino los organismos internacionales que tienen que ver con el turismo del mundo. Se está gobernando. Miren, haber recibido el país en medio de una pandemia, porque ¿qué tú le puedes pedir a un presidente que ha ido mucho más allá de lo que se le pudo pedir? En medio de una pandemia, que no se murieran sus ciudadanos. Aquí nadie puede negar. Habría que ser muy insensato para negar que el tema de la pandemia fue manejado de manera magistral. Pero después, no concluida esa pandemia, lo asalta una guerra. Tú puedes decir, los productos han experimentado tal vez algún nivel han aumentado en algo, pero nadie puede decir que aquí ha habido desabastecimiento. O sea, un presidente en medio de una pandemia, en medio de una guerra, que cumple con lo que pudieron ser los requerimientos y ha ido más allá. Oye, la verdad es que nosotros tendríamos que ser muy insensatos para no reconocer el tipo de presidente que nosotros tenemos. Así es. diputado, cuando se empezó con la discusión pública acerca del fideicomiso, una de las preocupaciones que tenía la gente que hacía vida pública y que era parte de la opinión pública era el tema de un fideicomiso que en cierta forma encerraba un proceso de privatización. Mucho se habló de parte y parte que no era así, algunos oficialistas decían que no era el caso y otras personas decían que sí, que por ejemplo, en el caso del artículo 8, numeral 5, que consigna las deudas, empréstitos y demás obligaciones económicas que se encuentran a cargo del fideicomiso, quedarían afectadas exclusivamente al patrimonio fideicomitivo. Entonces, a partir de ese artículo se generó un debate. Esta aprobación que se hace ya hoy es con este mismo artículo tal cual, se han hecho modificaciones, se han sugerido algunos cambios durante el proceso de discusión que se generó. Es que esa fue una discusión, pero nunca tuvo asidero. Miren, yo les reitero a ustedes, si tú tienes vamos a suponer un inmueble, que puede ser todo lo atractivo del mundo para lo que usted lo quiera hacer atractivo, pero al final nunca le ha dado uso, usted algún nivel de incentivo debe darle al empresariado para que invierta en ese inmueble. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Es un fideicomiso público-privado, no es un fideicomiso público, es público-privado, porque si fuera público nada más lo hace el sector público, pero tú tienes que atraer la inversión privada a través de algún nivel de prerrogativa, algún nivel de beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Que tú tienes que entregar algo
atractivo a ese empresario que va a invertir sus recursos y que teniendo esos mismos recursos tiene años viendo reiterándole el inmueble y no se ha aventurado o no le generó ningún interés para invertir en él. Cuando tú entregas, por ejemplo, una parcela, entrega un terreno para que un empresario desarrolle un proyecto ahí, lógicamente que ese terreno a la larga va a generar algún nivel de compromiso, porque es parte del fideicomiso, es parte de lo que se está entregando para que luzca atractivo al que quiere invertir, porque eso es lo que es el fideicomiso. No es decirte, ven, invierte aquí yo y eso es mío, no, eso es tuyo, porque tú estás haciendo una inversión, yo te estoy creando las condiciones, te estoy ayudando, te estoy generando atractivo para que tú inviertas. Pero eso significa que en cierta forma esa persona desde el inicio del acuerdo entre el sector público y privado tiene cierto compromiso con lo que se le cede. Y en el caso privado, por ejemplo, de los fideicomisos privados, eso tiene mucho sentido porque estamos hablando de inversiones privadas, pero en el caso, por ejemplo, de la cosa pública, se podría entender que hay riesgo de ceder el derecho sobre esa cosa pública. Es que es un fideicomiso público-privado, donde yo te doy y tú me das. No es un fideicomiso ni público absoluto, ni privado absoluto. Es un fideicomiso público-privado, donde yo tengo una parte y tú tienes la otra. Bueno, lo que pasa es que una de las cosas que yo entiendo y me mueve a reflexión es la posición que tienen algunos legisladores que no, aunque sean de oposición o no veo que sea descabellado por el hecho de que piden que haya todo el marco de transparencia en las operaciones y que no se queden algunas cosas a la discrecionalidad o con puntos grises que puedan prestarse a la interpretación. Y yo creo que en eso sí, y en eso está el tema de la normativa que establece la ley 34006, que es la de compras y contrataciones, que es como un sedazo de transparencia en las operaciones, principalmente que tiene que intervenir el Estado. Miren, ¿qué se procura con este fideicomiso? Primero, corroborando con el planteamiento que ustedes nos dan, de que tiene que tener el sedazo, tiene que tener el filtro de compra y contrataciones, tiene que ir a compra y contrataciones, tiene que ser como una especie de homologamiento, pero para no decir homologamiento porque sería igualdad, es una especie de control, un filtro de compra y contrataciones, pero hay otro elemento y es el hecho de que todos los contratos tienen que pasar por el Congreso de la República. Es decir, tú no puedes, si tú pasas por el sedazo de compra y contrataciones y en adición a eso tiene que ir al Congreso, ¿qué otro elemento que pudiese ser de control, de candado, de lockout, pudiésemos nosotros implementar más allá de esos dos elementos que se están planteando? Es decir, nosotros entendemos que más de ahí sería casi imposible porque también se convertiría en un obstáculo irrealizable y al final no estamos haciendo nada, porque si te estamos diciendo te vamos a crear algún nivel de atractivo, pero al final no es atractivo nada, pues todo va a quedar en bonito, todo se quedará en que eso es muy bonito, pero al final nunca se desarrollará nada. Una pregunta, ¿prevé la ley que cada fideicomiso tenga un auditor externo? No. En este caso los auditores externos y el control externo sería el Congreso y compras y contrataciones. A eso voy. Entonces, ahí está la auditoría. ¿Está el Congreso en condiciones de ejercer la auditoría de cada fideicomiso que se forme en este país? Bueno, ese es un asunto que hay que someterlo no al escrutinio, sino a la práctica, porque yo hoy día no puedo decir sí o no. Habría que esperar a ver el desenvolvimiento, porque en la vida todo Colombo está sujeto al pragmatismo y a la utilización. Es decir, yo hoy no puedo decir si están en condiciones o no. Bueno, pero está el elemento constitucional
de control que debe ejercer el Congreso. Claro. Y si el Congreso renunciare a eso, ya eso es otra cosa. Pero yo no creo, pudiese ser que le sea apático a algunos legisladores involucrarse en ese tipo de cosas, pero no creo que sea lo común. Hay muchos legisladores muy acuciosos que les gusta hurgar y les gusta hacer las cosas bien. Por eso se va a un órgano colegiado donde hay donde hay diversidad, para que si tal vez al oficialismo no le importe, a la oposición sí. Entonces yo creo que mayor nivel de control no se puede procurar. Bueno. Bueno, dicho eso, agradecemos, sí, agradecemos la participación del diputado Amado Díaz, hablando con nosotros acerca de la aprobación en primera lectura de la ley de fideicomiso. Muchísimas gracias, señor Amado Díaz, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por tomarnos en cuenta. Gracias. Bueno, señores, ahí teníamos al diputado Amado con todos los detalles acerca de esta ley que a todas luces parece que sí se va a aprobar.